Spa Vida Natural, Clínica y Spa Vida Natural. Un lugar muy lindo en Brasil, ¿cierto? Él es profesor universitario y conferencista en medicina al estilo vida. Su hobby es el piano y la jardinería, qué lindo. Y él está casado, tiene una linda familia con Silvana y es padre de Thomas y de Julia. Y él nos va a contar, el título del tema es El método divino de curación. Doctor Benicio, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, que el Señor pueda dirigir todo lo que nos cuente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Gracias por las bienvenidas. Gracias, Marco, por la invitación. Tuve el placer de encontrar Marco hace como 2 meses, ¿verdad, Marco? Nos encontramos ahí en la UNASP. Entonces, hermoso. Y les felicito por conducir el proyecto este que es de tan gran importancia, ¿no? Mantener eh, la fe viva y poner eh, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra carrera delante de Dios para que sea utilizada por Él, ¿no? Y así poder, en esa escuela especial, en esa escuela misionera, tener las herramientas para poder hacer con que el mensaje del reino siga avanzando a través, por supuesto, de aquello que nos gusta hacer, ¿no? Que son nuestros dones y talentos. Les pido perdón por la lengua un poquito dura. Yo hace como 7 años que vivo en portugués. Viví 10 años en español y ya hace 7 que volví al portugués. Así que la tecla SAP no está muy, no está funcionando bastante bien. Pero ustedes van a entender y se entienden por ahí si se me mete una palabra en portugués. Bueno, ustedes me señalizan, ¿está bien? Señalizan, oh, mira que ya salió uno en portugués, para que pueda haber el mejor entendimiento. Muy bien, queridos. Yo tengo algunas consideraciones a hacer en este tema, que es el método divino de curación. Y les quisiera invitar a que eso pudiera ser algo que fuera, no una charla simplemente, no una predicación, pero que fuera um, eh, algo en que pudiéramos conversar, ¿está bien? Entonces, así les invito para para que puedan participar siempre que lo quieran hacer, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla a fin de que ustedes puedan acompañar aquí lo que vamos a hablar. Voy a compartir la pantalla, ¿ok? Y ahí está. Ya, ya estoy compartiendo. ¿Y por qué no me viene? Aquí está. Ustedes me ven bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, Sí, ok, bastante bien. Queridos, ahí está. Y ustedes ya ven más o menos, ¿no? Por la figura esa, por dónde vamos a trillar en esta noche. En los métodos divinos de Dios de no apenas prevenir enfermedades, sino que también sanar enfermedades. Pero les quiero llamar la atención para la importancia del profeta. Y eso vamos a hacer leyendo. Aquí yo no tengo el texto escrito, pero ustedes me van a acompañar. A ver, ahí. Segunda de Reyes 6. Vamos, si quieren, yo voy, alcanzo mi Biblia, un minutito, una Biblia en español.
Y aquí vamos a segunda de Reyes 6, ¿ok? Y en este capítulo, ustedes me van acompañando ahí, en ese capítulo específicamente se trata de la captura que, que el ejército de los sirios querían hacer a, como se dice, querían hacer a Eliseo. Y entonces, allí, a partir del versículo 8, se dice así: el rey de Siria estaba en guerra con Israel y en consulta con su siervo dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió gente a ese lugar que el varón de Dios le había advertido y se guardó una y otra vez. El corazón del rey, versículo 11, del rey de Siria se turbó por esto. Llamó entonces a sus siervos y les dijo: ¿no me declararéis quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién es que es el chusma que está en nuestro medio para poder decir al rey de Israel? Y entonces uno de los siervos dijo: no, rey mi señor, o señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces el rey ordenó: id a ver dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le dijeron: está en Dotán. Entonces el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército que fueron de noche y cercaron la ciudad. De mañana se levantó el siervo del varón de Dios. Quizá era Geasí, aquí no dice el nombre, pero quizás pudiera ser Geasí, aquel que se había vuelto leproso por aceptar los regalos, por la curación de Naamán. Nosotros nos recordamos de eso, ¿verdad? Pero el siervo del varón de Dios, en la mañana, en la mañana dijo así: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque la ciudad estaba completamente cercada por el ejército sirio. Sin embargo, Eliseo, el profeta de Dios, ora y dice: Señor, te ruego que abra los ojos a mi siervo. ¿Por qué oraba que le abriera los ojos? Es que Eliseo ya veía cosas que el siervo no veía. Él ya miraba con los ojos de fe aquello que el siervo no lograba ver. Y entonces los ojos del siervo o del criado fueron abiertos. Y mira, el Señor abrió, el versículo 17, los ojos del criado, y él vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, miren, quedemos aquí con estas consideraciones. Fue necesario que el profeta le pidiera a Dios que se le abrieran los ojos del criado, del siervo, para que pudiera ver que el ejército que estaba con ellos, de Dios, era mucho mayor de aquellos que estaban a servicio del rey de Siria. Y tanto es así que en el versículo 16 Eliseo respondió: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Y aquí, queridos, yo quiero llamar la atención para esta frase, que no es mía. Esa frase dice: quien ve con los ojos del profeta,
Ve con los ojos de Dios. Ve primero, ve con más detalle y ve más lejos. Vamos a repetir juntos. No hace falta que abramos el micrófono, pero repitamos ahí en donde estamos, porque vamos a tener, durante los minutos que nos siguen, vamos a recordar esta frase, ¿ok? Entonces, vamos conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quien ve con los ojos del profeta, ve con los ojos de Dios. Ve primero, ve con más detalle y ve más lejos. Y ahí vamos para tiempos de ignorancia. Y Benício, y nos vamos a quedar entonces con la citación esa y chao. Y vamos para tiempos de ignorancia. Sí, tiempos de ignorancia. Les quiero llamar la atención. Era el año 1799. Estaba aconteciendo algo que en la historia de los Estados Unidos, su presidente, el presidente de entonces, George Washington, estaba pasando por un problema respiratorio. Y en este problema estaba recibiendo algunos de los remedios de la medicina de la época. Y estos eran algunos remedios, ustedes están mirando acá. Ese era el remedio de la sangría. Ustedes ya conocían? Mucho, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos se utilizaba la sangría. Incluso en los tiempos de la formación de nuestra iglesia, también se continuaba utilizando la sangría. Además, se utilizaba algunos productos que eran diarreicos, como esta sal, que era el cloreto de mercurio, también llamado de calomelano. Hacía la gente tener diarrea. Y también daban a las personas sustancias que también les provocaba vómitos. Entonces, miren, George Washington estaba en este momento recibiendo una sangría. La historia, los historiadores dicen que recibió una sangría de aproximadamente 2,7 litros de sangre. Y además recibía estos sales o estas sales diarreicas y otras sustancias que provocaban vómito. A un determinado momento del sufrimiento de este presidente, él logró hablar bajito, balbuceando palabras, y aquellos que lograron entender escucharon que decía: déjenme morir en paz. Y fue lo que aconteció. Eran tiempos de ignorancia, tiempos en cuando quizás el remedio mataba más que la enfermedad, más que la dolencia. Y justamente ahí, en estos momentos, viene el mensaje de salud dejado por Dios y regalado a nosotros por intermedio de Elena de White, una profeta de Dios. Pensemos como el profeta, o mejor, pensemos en el profeta Eliseo. Mientras el siervo veía la ciudad cercada de un ejército enemigo, Eliseo veía con los ojos de la fe, mucho más, un ejército mucho más grande que el ejército enemigo, que era el ejército de ángeles del Señor alrededor de la ciudad. Así que Eliseo era el profeta que miraba con los ojos de Dios. Entonces, aquellos que ven con el ojo o los ojos del profeta
Ve también con los ojos de Dios. Ve, ustedes ya repitieron, ve primero, ve con más detalle y ve más lejos. Yo tengo aquí algunas cositas para ejemplificar. Essa revista é um periódico brasileiro que há já como 18 anos foi publicado. Era no ano 2005. E 2005, miren o que diz esse periódico. El azúcar. Encontramos el culpado, o el culpable. E aqui falava, haciendo um juego de palavras, como globo, referindo-se al planeta, e obesidade junto se quedou globesidade, ¿no? El causador de la globesidad, una epidemia mundial o una pandemia causado por el azúcar y muchos otros males causados por este mismo azúcar, por esta misma azúcar. Sin embargo, era el año aquí 2005. Mucho antes, Elena de White había escrito: si pudiéramos saber que los animales estaban en perfecto estado de salud, yo recomendaría que la gente consumiera carne en lugar de grandes cantidades de leche con azúcar. No causaría el daño que la leche con azúcar ocasiona. O sea, ella no dice que es mejor comer carne que comer azúcar y leche. Simplemente dice que entre un animal sano y cantidades grandes de azúcar y leche, tendríamos menor perjuicio consumiendo la carne que consumiendo el azúcar y la leche. Aquí hay una otra citación. Bueno, la otra citación, pero no está acá, pero les voy a decir. Ella dice que muchos males de salud son provocados por el consumo del azúcar. ¿Y cuándo fue eso? Allá, antes del año 1900, Elena de White ya había recibido la visión de Dios sobre la reforma de salud, ¿ok? Y entonces ella dice que sería mejor, o mejor dicho, ella decía que el azúcar era causa de muchas enfermedades. Ahora, ¿a qué azúcar se refería Elena de White? ¿Era el azúcar blanca? No, porque en aquel momento no existía azúcar procesado como hoy tenemos el azúcar blanco, ¿ok? Era el azúcar negro, aquel que nosotros tenemos como saludable, pero no nos olvidemos que es azúcar. Es menos perjudicial que el blanco, pero es igualmente azúcar y a eso se refería ella. Otra cosa, acá en Brasil, em cada paquete de cigarrillo hay fotos. Hay una foto, siempre una foto muy fea y les quiero presentar aquí. Miren, en cada paquete hay estas fotos, entre otras. O sea, son fotos horribles que uno quizás podría al mirar estas fotos, quizás sería llevado a no fumar más. Pero la gente no deja de fumar por mirar una foto así. Sin embargo, sabemos hoy que el cigarro o el cigarrillo es un gran causador de todas estas cuestiones que vemos en estas fotos y muchas otras. La Organización Mundial de la Salud, el año 1957,
después de más de 7.000 trabajos científicos distintos, llegó a conclusión que cigarrillo causaba daño a la salud. En la época de Elena de White, pastores fumaban por, por prescripción médica. Entonces, el médico prescribía para los problemas pulmonares, ¿no? La bronquitis, el asma y otras cuestiones. El médico prescribía cigarrillo. Así que muchos pastores y muchos miembros de la recién formada iglesia utilizaban cigarrillo. Pero miren, mientras la ciencia de la época decía que el cigarrillo era bueno para los problemas de salud, Elena de White, la profeta de Dios, ya estaba mirando mucho más lejos. Já estava vendo primeiro, vendo com muitos detalhes e mirando bastante lejos. E então, Helena de White escreveu em um livro que não está traduzido para o português nem para o espanhol, ou seja, para o espanhol não sei, se chama Spiritual Gifts ou Dones Espirituales, e mira o que disse. El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna, con efecto estimulante seguido de parálisis en los nervios del cuerpo. Es aún más peligroso dado que sus efectos en el organismo son tan lentos y al principio casi imperceptibles. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Sin duda, se han matado a sí mismas con este veneno lento. Miren que isso era em 1904. 1904 escreveu Helena de White isso. E quando a Organização Mundial de la Salud chegou à conclusão que cigarro era danoso a la salud, 1957. Ou seja, 5 décadas mais tarde, e com necessidade de muitos trabalhos científicos. Sin embargo, o Senhor já sabia todo e não necessitava de nenhum trabalho científico para que pudiera, como se diz, para que pudiera como, determinar que cigarrillo não hacía bem a la persona. E aí sigamos um pouquinho mais. Mire essa foto. Por favor, não quero que pense que aqui estou para falar de carne. Não, quero falar de saúde. E lhe quero chamar a atenção para a revelação. Mire lo que essa foto estava em um artículo de 1918 ou 2018, melhor dicho, e hablando sobre o peligro que venia de las haciendas, o peligro para a saúde do ser humano. E hablava que muitos problemas de saúde, incluindo cânceres, tinham sua raiz em la comida a base de carne, ok? Carne roja, sobretudo. E mira que escreveu Helena de White, hace mucho, decía, los efectos de una dieta basada en carne pueden no experimentarse de inmediato. Sin embargo, eso no es una prueba de que no sea perjudicial. Pocas personas pueden comprender que es la carne que consumen la que le ha envenenado su sangre y causado su sufrimiento. Muitos mueren a causa de enfermedades totalmente atribuíveis ao consumo de carne, mientras que a verdadeira causa não é sospechada ni por ellos ni por los demás. Miren que tremendo lo que dice Elena de White, ¿no? Y la ciencia hoy sabe muy bien que la carne es la responsable por muchas
enfermedades. Eu estou trabalhando em um projeto de doutorado neste momento, com uma grande universidade acá em Brasil. E se percebe, eu trabalho com diabetes. Minha investigação é especificamente com diabetes, ok? E com reversão de diabetes. E que se descobre que o maior causador de diabetes é a carne junto com a grasa. Não é como se pensava unicamente o açúcar ou os carboidratos refinados. Las carnes, sobre todo la carne roja, con la grasa, son grandes gatillos para la resistencia periférica a la insulina. Y la resistencia periférica a la insulina es el paso previo para como se dice, para el desarrollo del diabetes. ¿Ok? Entonces, pero mucho antes de que la ciencia descubriera eso y tantas otras cosas, a la profeta de Dios ya había señalado que era así. ¿Y por qué? Porque ella veía con los ojos de Dios. Y si queremos ver con los ojos de Dios estas cuestiones, necesitamos mirar o ver com os olhos de la profeta. Graças a Deus, Ele nos ha dejado grandes revelações sobre nossa saúde. E os remédios sencillos, não? E que nós temos aí acesso, o aire puro, a luz do sol, a templança, não? Que significa não exatamente equilíbrio, sino que se aleja de todo aquello que é dañoso à saúde e utiliza com equilíbrio aí sim aquello que é bueno, não? Todos estes remédios de Deus são magníficos e a falta destes remédios llevan a gente a la enfermedad. Y aquí está cuál es el plan de protección de Dios. El aire puro, la luz solar, abstinencia o templanza, descanso, ejercicio, dieta adecuada, uso de agua y confianza en el poder divino. Estos son verdaderos remedios. Y les quiero llamar la atención para outros versículos bíblicos que hablan de la importancia del profeta, ¿no? Entonces, si vamos al libro de Segunda Crónicas 20:20, miren lo que dice allá, 20:20, ¿me acompañan? Dice, Segunda Crónicas, voy a estar en primera, Segunda Crónicas 20:20. Dice, en el final del verso, ¿ok? Del versículo. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, cuando creemos en Dios, estamos seguros. Si creemos a sus profetas, prosperaremos. Y yendo a Amós 3:7 dice, el Señor no hará nada sin antes revelar a sus siervos, sus profetas. En mi versión dice así, nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Entonces, la importancia del profeta para que haya revelación. Y tenemos en este campo de curación, de restauración de salud, tenemos un material que el mundo no tiene. Sin embargo, hoy vemos que el mundo se está apropiando de estos remedios. Nosotros vemos en los congresos, ¿no? Aquellos que son de la salud,
acá, que están en este grupo ahora, que están acá en este momento, en esta reunión, saben que la medicina ha avanzado mucho y mucha gente habla de nuestros remedios. Habla, incluso hay ahora un documental que está hablando de Loma Linda, de las Blue Zones. Un documental ahora lanzado no hace mucho que habla de las Blue Zones, ¿no? De Blue Zone son áreas azules o azules en nuestro planeta, en donde la gente es más longeva. Y allí habla justamente de Loma Linda como la única Blue Zone urbana, ¿ok? Y entonces la gente del mundo valorando aquello que tenemos. Y eso yo hago una crítica, pero quizás primeramente a mí, ¿no? Que mucho, yo y muchos de nosotros estamos dejando de lado essa medicina de Deus e creyendo unicamente a la medicina convencional, basada em procedimentos, não que não seja necessário, basada em remédios, em medicinas, não que não sejam necessários, pero há que haver um grande equilíbrio. Quizá essa medicina revelada por Deus é aquela que deve dirigir nossa saúde. Eu vejo com frequência pessoas que vêm acá à clínica e já chegam em las últimas, estão com uma enfermidade grave, a vezes uma enfermidade dicha incurável, e acudem à la clínica para a medicina de Deus última, como último recurso, última estratégia, e não como primeira estratégia. Entendem? Hacia donde miro. Así es. Entonces, necesitamos hacer, como se dice, hacer la medicina de Dios. Miren lo que dice, lo que nos revela un poquito más a Helena de White sobre la capacidad o sobre los remedios de Dios. Dicen, existen muchas formas de practicar el arte de curar. Tenemos la acupuntura, por ejemplo. Tenemos un montón de medicinas alternativas, pero solo una ha sido aprobada por el cielo. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no sobrecargarán ni debilitarán el organismo con sus fuertes propiedades. Estos son los remedios de Dios. Y miren más que dice Helena de White. Dice así, mira, el aire puro, el agua limpia, la higiene, una dieta adecuada, una vida pura y una firme confianza en Dios son remedios cuya falta está causando la pérdida de miles de vidas. Sin embargo, estos remedios están cayendo en desuso debido a que su aplicación requiere esfuerzo que la gente no valora. Miren, el aire limpio, el ejercicio, el agua pura y un hogar limpio y agradable están al alcance de todos con un solo costo, o mejor, con un costo mínimo. Por otro lado, los medicamentos son costosos tanto en términos de dinero como en sus efectos en el organismo. Y Helena de White sigue hablando mucho sobre el tema y cómo muchas personas no están valorando aquello que Dios que Dios ha revelado. Miren lo que dice, mientras, yo no he traducido acá, pero vamos a traducir ahora. Mientras
ha sido demonstrado muy poco respeto para con este departamento, el departamento de salud, ¿ok? Por parte de muchas personas y por algunos de los pastores, el Señor ha manifestado su consideración para con ese departamento, dándole abundante prosperidad, ¿ok? Eh, eso, en aquel momento, Helena de White decía que había mucha gente que no valoraba el mensaje de salud. ¿Ok? Mira, a ver si presentación el pecado. Miren, ella decía que era pecado violar las leyes de nuestro ser, tanto como quebrantar los 10 mandamientos. En ambos los casos, hay una transgresión de las leyes de Dios. Aquellos que transgriden la ley de Dios en su organismo físico pueden estar inclinados a violar la ley de Dios dada en el Sinaí. Y hablando de obediencia, vamos a volver a la Biblia. En Éxodo 15, 26. Mira lo que dice la Biblia. Se prestan atención al Señor su Dios y hacen lo que Él aprueba, si escuchan sus mandamientos y obedecen todos sus decretos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Y aquí les quiero presentar este trabajo. El año 2012, los científicos estaban estudiando 52 momias allí del Museo de Cairo. Esa es una de las momias, o sea, la momia más antigua que ellos tenían. Es una princesa que murió con alrededor de 40 a 42 años de edad. Su nombre significa muy amada, no, hija de la luna muy amada de Amón. Eso significa el nombre de esta princesa. Si estuviera viva después de estos exámenes, tendría que hacerse 3 bypass en el corazón. Y fue gracias a los estudios que se descubrió que ella tenía, entonces, ahí se pudo ver, se pudo mirar la enfermedad más antigua en un registro humano. Era la aterosclerosis. Es más, estas momias, estas personas momificadas, murieron todas antes de los 50 años de edad. 52 momias conservadas y todas habían muerto antes de los 50 años de edad. ¿Ok? Y estas momias, ¿de qué padecían? Bueno, 22 de ellas tenían aterosclerosis. Algunas tenían señales, por supuesto, ¿no? De diabetes, de problemas cardíacos, de cánceres. Y cuando volvemos al versículo, dice, si prestan atención al Señor su Dios, si hacen lo que aprueba, escuchan sus mandamientos y obedecen todos sus decretos. En otras palabras, si resumimos este versículo bíblico a una única palabra, encontraríamos la palabra obediencia. Quizá, y el Señor decía que si tuvieran obediencia, no tendrían las enfermedades de los egipcios. Miren, mis hermanos, ¿de qué mueren las personas hoy en el mundo? De las mismas cosas, de la aterosclerosis, del diabetes, de los problemas cardíacos. Todo pertenece a una síndrome llamada síndrome metabólica, que tiene como denominador común la resistencia periférica a la insulina. ¿Se acuerdan cuando hablé de la carne roja anteriormente? Resistencia periférica a la insulina.
La gente come mal, la gente no se ejercita, la gente duerme mal y, bueno, no utiliza los remedios de Dios. Y después se sorprenden cuando se enferman. ¿Ok? Y hasta hoy, hoy morimos exactamente de lo mismo que se morían los egipcios. Pero el Señor nos está diciendo, obedezcan y yo voy a hacer una alianza con ustedes. Si ustedes obedecen, yo trago sanación, yo traigo curación. No significa que vamos a ser eternos en este mundo de pecado, pero no vamos a cortar nuestra vida de testimonio, nuestra vida de cuidado, de servicio para Dios, servicio a nuestro prójimo. No vamos a cortar eh, nuestra vida porque tomamos decisiones equivocadas. Y vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y tendremos una mente más sana, más limpia para escuchar la voz de Dios. Miren que dice aquí Elena de White, los hombres y las mujeres no pueden quebrantar la ley natural satisfaciendo apetitos pervertidos y pasiones concupiscentes sin transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, Él ha permitido que la luz de la reforma de salud brille sobre nosotros. Nos dio una profeta para traer un mensaje especial. Y quien mira con los ojos del profeta, mira con los ojos de Dios. Repitan conmigo. Ven primeiro, vem com mais detalles e vem muito mais lejos, ¿ok? Para que podamos, entonces, con esta luz de la reforma, reconocer nuestro pecado al violar las leyes que Él ha establecido en nuestro ser. Todo nuestro bienestar o sufrimiento puede atribuirse en su origen. ¿Cuál es el origen? A la obediencia, el bienestar. O transgresión de la ley natural, el sufrimiento. Y es así. El enemigo nos quiere tomar, por ejemplo, el control de la vida. Y como ejemplo nomás, les digo, su mayor poder sobre el ser humano ejerce a través del apetito. ¿Y qué hace con el apetito? Busca estimularlo de todas las maneras. Por supuesto, no estoy hablando únicamente de la comida, pero comida es algo que uno no se ejercita, no duerme bien, un montón de cosas no, pero todos los días come, ¿verdad? Todos los días ingerimos alimento. Y queridos, nuestro próximo plato de comida, ¿cómo será? Una vez que el enemigo utiliza como un gran, como se dice, como una gran estrategia para tener control de nuestra mente, utiliza nuestro apetito. Y ahí Elena de White, haciendo un contrapunto a eso, dice, mira, los cereales, las frutas carnosas, las frutas preparadas sin grasa, en condición tan natural como sea posible, deben ser el alimento de quién? Para las mesas de quién? De todos aquellos que pretenden estar preparándose para la traslación o trasladación al cielo. Y eso está en el testimonio para la iglesia, ¿ok? Y hay muchas otras cosas, pero les quiero llamar la atención y voy terminando, diciendo que la obra del mensaje de salud, cuando se lleva a cabo debidamente, constituye una cuña
La semana pasada, esta semana ahora, el martes, una chica que vive en Londres se ha bautizado aquí en nuestra clínica. Ella conoció el mensaje de Dios por medio del mensaje de salud. Y este mensaje trabajó como una cuña en el corazón que abrió el camino para otras verdades. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y la hermana Elena de White dice en otra cita, el 10 de diciembre de 1871 se me mostró nuevamente que la reforma de salud es una parte integral de la gran obra que debe preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan estrechamente relacionada con el tercer mensaje angélico como las manos lo están al cuerpo. ¿Ok? Y entonces, ella continúa diciendo la indiferencia con la que muchos tratan los libros de salud es una ofensa a Dios. La indiferencia. Eso está en el Consejo sobre Régimen Alimenticio. ¿Ok? Y ahí sigue un poquito más. Ella también en el mismo libro dice, la principal causa del sufrimiento humano es la ignorancia en lo que respecta, es el celular quiere participar también acá. La principal causa del sufrimiento humano es la ignorancia en lo que respecta a cómo cuidar de nuestro cuerpo. Y la última, la obra de la reforma de salud es el medio divino para aliviar el sufrimiento en el mundo y también purificar su conciencia. Queridos hermanos, yo no sé nosotros estamos o no dando oídos, escuchando y atendiendo al reclamo de Dios, lo que dice respecto al mensaje de salud. ¿Cuántos estamos viviendo este mensaje? Sin embargo, si hemos pecado, hay una promesa maravillosa. Y con eso vamos terminando. Está allá en 2 Crónicas 7:14. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué voy a traer? El plan de Dios, el método divino de curación, y sanaré su tierra. Traeré curación a su tierra. ¿Y cuál es nuestra tierra? Nuestra vida primeramente, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Nosotros podemos ser estos mensajeros para que la gente sepa cuál es el plan de Dios para su vida, para una vida más plena, una vida más feliz. Ojalá que Dios nos bendiga, queridos, a fin de que eh, si no hemos tratado como este mensaje, como debiéramos tratar, que podamos contar con esta promesa de Dios, ¿no? Si lo buscamos con humillación, con oración, que Él nos oirá y nos trará la cura. Ojalá sea así. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir este, eh, esta curación, este milagro en su vida? Yo quiero. Ojalá que Dios nos bendiga a todos para eso. Un gran abrazo a todos, queridos.
Ya pasamos, Doc, al Sebastián nos va a dar la despedida. Bueno, amigos, qué lindo el mensaje de Dios, ¿no? Este es un mensaje que el mundo no lo tiene, Dios lo reservó de manera especial para nosotros y es nuestro deber y privilegio compartirlo. Así que quiero invitar a cada uno de ustedes para que pueda prender su cámara, su micrófono si lo desea. Eh, Vamos a sacar una fotito por mientras que la prenden. Yo les quiero comentar también eh, que tenemos aquí nuestros canales de YouTube e Instagram si quieren buscar más información acerca de todo lo que nos contó nuestro querido doctor, para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir capacitándonos en este tema que es tan importante. eh, y cómo poder prepararnos para poder entregar este mensaje. Por mientras que vamos preparando las camaritas, vamos a orar para que Dios nos pueda bendecir en este sábado y podamos disfrutar de su descanso. Oremos. Señor que estás en los cielos y que también podemos estar contigo en este momento, te damos las gracias, Señor, porque tú has preparado este mensaje, Señor, para este tiempo. Hay muchas personas, Señor, que lo están necesitando y queremos pedirte que tú nos dirijas, Señor, en esta tarea, que no la podemos hacer sin tu Espíritu Santo. Y por eso rogamos, Señor, que tú nos prepares, que tú nos ayudes, Señor, a poder seguir aprendiendo y capacitándonos en este mensaje y en la obra del tercer ángel. Muchas gracias, mi Dios, por todo, por este lindo momento que podamos entrar en tu descanso. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos prendiendo, si ustedes quieren y pueden, las camaritas. Vamos a sacar una foto ahí para los que puedan. Carlito, qué gusto, amigo. Justo me apagaste la cámara. Qué bueno verte. Bueno, em, vamos a preparar entonces. Em, mm, 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 ok. Bueno, ¿alguien me puede ayudar a sacar la foto? Estoy... Tranqui, Seba, yo la tomo, ¿ya? Ya, súper. Denme un segundo acá para ajustarlo. Somos hartos, así que vamos a hacer tres. Ya. A la cuenta de tres ponen sus emojis, su mejor cara. Vamos. Uno, dos, tres. Perfecto, ahora voy con la segunda. Aquí, si alguno más quiere sumarse a prender la cámara, ahora es el momento. Ya, vamos a reaccionar. Uno, dos, tres. Perfecto, ya está guardada. Que tengan todos un muy feliz sábado, un bendecido día, que puedan descansar en el Señor. Chao, que